Oh, lo mal que cocino y lo bueno que está todo aquí. Hoy quiero darme un homenaje. Vamos a ver si la gente es tan hospitalaria como dicen, aquí en la Comunitat Valenciana. Hola, perdone que le moleste. No sé si sería tan amable de darme un vasito de agua, por favor. Le voy a dar horchata. Sí, ¿Ah? que es una bebida muy típica valenciana. Esto está buenísimo. Sí, pues vale. Pues sírvame un poquito más porque... Es de denominación de origen. Horchata de denominación de origen, pues me está sentando de lujo. A vuestra salud. Es muy digestiva. Está buenísima. Está hecha de chufa. ¿Chufa? Sí, se cultiva en la huerta de Alboraya. Pero Alboraya y la chufa se llevan un 10, porque Claro, esto está buenísimo. Alboraya es el pueblo de la horchata. Huele muy bien. Es que me has pillado haciendo la paella. Pues aquí no hay nada, hombre. En el paellero las paellas no se hacen en la cocina, ¿eh? Que llevo aquí unas cuantas en el cuerpecito que me he comido que ya he engordado un par de tallas. Pero que tengo, me falla algo. ¿Qué te falla? Necesito aprender a hacerla. Se pone el aceite, hay que sofreír bien la carne. Cuando la carne esté muy sofrita, ¿Sí? se pone varios tomates y después ya se pone el caldo. ¿Eso es judía? Esos son las judías verdes y el garrofón. Veo que usted tiene por aquí también alcachofillas. ¿Tú sabes por qué son pequeñas? Porque No. son más tiernas. Ah, por eso ¿Vale? suenan así. Por eso están tan pequeñitas y son riquísimas. Las alcachofas las compramos en el Mercado Central en Valencia. Y yo tengo una duda pero muy importante, yo creo que es la principal. ¿Y cuándo nos comemos el arroz? Esperamos un pelín a que el arroz repose unos 5 minutos. Ah, no más, ¿eh? Oye, ¿y esto qué es? Estos son quequis, ¿vale? Que son de denominación de origen de la Ribera del Suquet. Ah, me lo he aprendido, ¿eh? Sí. Pues tenemos el turrón de chichona y este es el de yema quemada, que están riquísimos. Este está muy bueno, ¿eh? ¿Y eso qué es? Estas son clementinas, Ah. ¿vale? Y son valencianas. Y bueno, y por último las uvas. Que estas son las uvas de Nochevieja. Son de Nochevieja y son del Vinalopó. Y le voy a contar una cosita, para que vea que yo también me informo. Que usted no sabía que estas uvas, los racimos se metían en papel porque antiguamente las plagas de insectos se comían las cepas. Y después pasaron de casi quedarse sin uvas a tener tantas que no sabían qué hacer con ellas. Pero hay que reconocer que los agricultores alicantinos fueron ingeniosos. Se les ocurrió comer una uva por cada una de las 12 campanadas de final de año. Y han conseguido que todos en España sigamos comiéndolas a las 12 de la noche de cada 31 de diciembre. Es la bachoqueta. Esto pega unos chasquidos que vamos a salir volando.